Dicen que en 1924, una tormenta tan feroz cayó sobre el pequeño pueblo de San León que el cielo pareció abrirse en dos. El viento arrancaba los techos, los árboles se torcían como si rezaran, y el trueno sonaba como un lamento humano. En lo alto de la colina, el viejo orfanato resistía entre relámpagos y gritos de niños. Esa noche, el fuego no vino del cielo, vino desde adentro. Los aldeanos juraron haber visto figuras pequeñas en las ventanas, sonriendo mientras el edificio ardía. Algunos corrieron a ayudar, pero cuando llegaron, el portón estaba cerrado con cadenas y símbolos tallados en la madera. El sacerdote del pueblo dijo que no era fuego común, sino una purificación, y que el orfanato no debía ser tocado, ni siquiera después de apagarse. Cuando el amanecer llegó, las cenizas seguían humeando. Entre los restos encontraron 7 cruces de hierro y una campana intacta, aún tibia, colgada sobre el altar. Los cuerpos de los niños nunca aparecieron. Solo un libro abierto con una frase escrita con tinta oscura. El pacto fue sellado con lluvia y sangre. Esa misma noche, la tormenta regresó. El sonido de risas infantiles se escuchó desde el bosque, y las luces del orfanato, que ya no existía, volvieron a encenderse. El cielo rugió, y el aire olía a cera derretida y carne quemada. San León, desde entonces, aprendió a temer los truenos. 100 años después, cuando los relámpagos golpean las montañas, algunos aseguran ver sombras pequeñas corriendo entre la lluvia. Y si te atreves a escuchar con atención, aún se oye la campana del orfanato, marcando la hora en que los niños regresan para cumplir su pacto. Durante décadas, el nombre de San León fue borrado de los mapas. El gobierno lo declaró zona inhabitable tras la tragedia del orfanato, pero los pocos que vivieron para contarlo juran que no fue un accidente. Los archivos oficiales hablan de un rayo, de un incendio repentino, pero los ancianos del pueblo susurran otra versión. Aquella noche, los niños no gritaban, rezaban, y entre los truenos alguien o algo les respondía desde el cielo. Los testimonios más antiguos hablan de un sacerdote llegado desde el norte, enviado por la iglesia para proteger a los huérfanos durante la tormenta. Dicen que antes de medianoche reunió a los niños en la capilla, encendió 7 velas negras y pronunció un rezo que nadie había escuchado antes. Minutos después, el fuego comenzó. El suelo tembló y las ventanas se iluminaron con una luz que no era de este mundo. Cuando los aldeanos intentaron entrar, el portón ya estaba sellado. Por dentro. Años más tarde, los campesinos que se atrevieron a reconstruir cerca del lugar escucharon risas entre la lluvia. Algunos despertaron con marcas de ceniza en las manos, otros soñaban con el repique de una campana invisible, y todos, sin excepción, afirmaban ver pequeñas figuras en la colina durante las tormentas. El orfanato había desaparecido, pero la promesa que se hizo aquella noche no. Si te atreves a descubrir la verdad detrás del pacto de la tormenta, quédate hasta el final. Suscríbete al canal para más historias oscuras. Deja tu me gusta si la lluvia no te asusta. Y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Porque esta noche la tormenta puede estar más cerca de lo que imaginas. Volví a San León una tarde en que el cielo parecía enfermo. Las nubes no eran grises, sino de un tono amarillento, casi marchito, como si el sol estuviera muriendo detrás de ellas. La carretera se había convertido en un sendero de barro, y el aire olía a hierro, a tierra recién abierta. No quedaban señales de tránsito, ni casas visibles, solo postes oxidados y los restos de una verja torcida que alguna vez debió ser la entrada del pueblo. En el silencio se oía un rumor constante, un murmullo que confundí con el viento, hasta que noté que tenía ritmo, como un rezo.
El mapa que llevaba era una copia de un archivo antiguo con fecha de 1924. Las coordenadas me trajeron hasta una colina que no figuraba en ningún registro actual. Subí despacio, sintiendo cómo la lluvia se volvía más espesa, más fría, como si el aire mismo respirara sobre mí. En la cima encontré las ruinas de una iglesia, sin techo, sin altar, solo un campanario roto que aún conservaba una campana colgando por un hilo de hierro. Cada vez que el trueno estallaba, la campana se movía apenas, pero el sonido no provenía de ella. A su alrededor, las lápidas estaban cubiertas de nombres borrados. Me incliné para leer una, pero lo único visible era un número: 7. No había flores, ni cruces, solo cera derretida y huesos de pájaro. La tierra era blanda, como si respirara debajo de mis botas. En ese instante sentí que no estaba solo. La primera figura que vi fue la de una anciana con un abrigo empapado, parada entre los árboles. Sus ojos eran dos sombras, pero su voz era clara, seca. ¿Buscas a los niños? Traté de responder, pero mi garganta se cerró. Ella sonrió, mostrando una fila de dientes manchados de negro. Siempre vuelven cuando llueve, pero esta vez parece que te estaban esperando a ti. La mujer desapareció entre la niebla antes de que pudiera seguirla. El eco de su voz quedó suspendido en el aire, junto al olor a cera quemada. Avancé unos pasos hasta ver lo que quedaba del orfanato. El edificio era apenas una estructura retorcida, devorada por la vegetación. Las paredes, ennegrecidas por el fuego, aún conservaban huellas de manos pequeñas marcadas en el hollín. Empujé la puerta principal, y ésta se abrió con un crujido largo, como un lamento. El interior estaba cubierto de polvo, pero no de ese polvo seco del abandono, sino de uno húmedo, pegajoso, que olía a humedad vieja y a algo más, algo dulce y podrido al mismo tiempo. El suelo cedía bajo mi peso y las sombras parecían moverse sin fuente de luz. En una esquina, una fila de camas oxidadas se extendía como una fila de ataúdes. Sobre una de ellas había una muñeca sin ojos, mirando hacia la pared. Saqué mi linterna y enfoqué hacia el fondo del pasillo. El haz de luz golpeó un cuadro ennegrecido. Era una pintura religiosa, pero algo en ella no estaba bien. El rostro del sacerdote había sido raspado, y en su lugar alguien había tallado una palabra con un objeto afilado: pacto. La pintura goteaba, aunque no llovía dentro. Eran lágrimas negras, densas como tinta. Escuché entonces el sonido más perturbador que uno puede oír en un lugar vacío. Pasos, lentos, suaves, como los de un niño descalzo. Giré, apuntando la linterna en todas direcciones, pero el haz de luz solo mostraba polvo flotando. Los pasos se detuvieron detrás de mí. El aire se enfrió de golpe, y algo rozó mi espalda, como una mano pequeña y helada. Cuando giré, no había nadie. Solo la muñeca, ahora en el suelo. Un trueno estalló con tanta fuerza que pensé que el techo caería. La linterna parpadeó. En ese instante, por una fracción de segundo, vi algo reflejado en una ventana rota. 7 niños, alineados, observándome desde la oscuridad. Todos tenían el rostro cubierto de ceniza y los ojos vacíos. Cuando la luz volvió, el reflejo había desaparecido. Solo quedaba el sonido de la campana, oscilando sin viento. Salí del edificio temblando, pero el aire afuera no era menos pesado. El cielo ardía con relámpagos y la colina parecía brillar bajo una lluvia imposible. Desde lejos, juraría haber visto la silueta de la anciana otra vez, sosteniendo algo en sus manos, una vela encendida, protegida de la tormenta. El fuego de la vela no se apagaba, ni siquiera bajo el diluvio. Y fue entonces cuando lo entendí. La tormenta no venía del cielo, estaba saliendo de la tierra. Dormí poco esa noche. El eco de la campana seguía repitiéndose en mi cabeza,
incluso cuando el silencio era total. Afuera, el viento gemía entre los árboles, arrastrando un sonido que parecía el llanto de un niño. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris enfermo, decidí regresar al pueblo. Necesitaba entender qué había sucedido en aquel lugar, si lo que vi en el orfanato era real o solo una alucinación provocada por el miedo. San León no era más que una docena de casas derrumbadas y un cementerio inclinado hacia el pantano. Encontré un cartel corroído por el óxido. Iglesia de Santa Lucía, fundada en 1879. Detrás del muro de piedra, una puerta semienterrada daba acceso a una cripta. El aire dentro estaba podrido, saturado de humedad y cera antigua. En el suelo, un crucifijo partido y los restos de lo que parecía un hábito sacerdotal. Encendí mi linterna y vi algo que heló mi sangre. Sobre la pared, alguien había escrito con ceniza una frase: Armand los entregó al cielo. Recordé ese nombre. En los registros antiguos del pueblo se mencionaba a un tal padre Armand Duval, enviado desde Lyon en 1923 para hacerse cargo del orfanato. Ningún documento hablaba de su salida. Simplemente desapareció. Entre los escombros encontré un cofre de madera sellado con cera roja. En la tapa había un símbolo, un triángulo invertido atravesado por un rayo. Lo abrí con esfuerzo y dentro encontré un libro encuadernado en cuero oscuro. No tenía título, solo la marca de una cruz quemada. Las páginas estaban húmedas, pero la tinta aún era legible. Era el diario del padre Armand. Las primeras páginas hablaban de rutina, oraciones, confesiones de los niños, reparaciones en la capilla. Pero a partir de julio de 1924, el tono cambió. Armand escribía sobre voces que le hablaban desde la tormenta, sobre luces que descendían del cielo en forma de espiral. Decía que los niños podían escucharlas también, que algunos soñaban con figuras que les prometían una nueva casa, sin dolor ni castigo. En la entrada del 10 de agosto, su letra se volvió temblorosa. No temo a Dios, temo al silencio que queda cuando ya no responde. Armand comenzó a realizar rituales de medianoche para proteger a los huérfanos. 7 niños fueron escogidos, 7 velas negras, 7 oraciones invertidas, las llamaba ofrendas de inocencia. Los últimos párrafos estaban escritos con una mezcla de tinta y sangre. La tormenta aceptó el pacto. Esta casa será su templo. Sentí que el aire se espesaba dentro de la cripta. Una gota cayó sobre el libro. Miré hacia arriba, pero el techo no tenía grietas. Era como si la humedad naciera del aire mismo. Cerré el diario, pero una página final se soltó y cayó al suelo. En ella, una sola línea escrita con furia: si alguien lee esto, no subas a la colina cuando llueva. Salí de la cripta con el diario en las manos. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse, aunque aún era de día. El sonido lejano de truenos retumbaba desde el norte. Caminé hacia el centro del pueblo, donde aún quedaban los cimientos de la escuela vieja. Sobre una pared descubrí grabados infantiles, espirales, cruces y la misma figura triangular del cofre. En el centro de todo, una inscripción apenas visible: nos prometieron volver. El viento se levantó, trayendo consigo un olor metálico. Las hojas del diario se movieron solas, deteniéndose en una oración escrita en latín: Adveniat pluvia, fiat pactum aeternum. Traducción libre: que venga la lluvia, que el pacto sea eterno. Y entonces entendí lo que el sacerdote había hecho. No buscaba salvar a los niños del fuego, sino entregarlos a la tormenta. El primer relámpago cayó detrás de la colina, iluminando el esqueleto del orfanato a lo lejos. La campana volvió a sonar. No con viento, ni con manos humanas. Su eco descendió por el valle como una plegaria invertida. Cerré el diario con fuerza.
En la última línea, las palabras parecían reescribirse solas bajo la humedad. Cuando escuches la campana, sabrás que han regresado. La primera gota cayó como una advertencia, pesada, solitaria y tan fría que parecía atravesar la piel. El aire cambió. No era una tormenta común. El viento no soplaba desde el cielo, sino desde la tierra. El diario del padre Armand temblaba entre mis manos como si respirara. A lo lejos, la campana del orfanato comenzó a sonar con un ritmo constante, idéntico al de un corazón. No sabía si debía correr o quedarme, pero ya era demasiado tarde. El trueno retumbó, y el cielo se abrió como una herida. Lluvia, fuego y humo descendían juntos. Las gotas parecían de ceniza líquida. El pueblo entero se cubrió de una neblina espesa, y las sombras de las casas derruidas se alargaron hasta volverse irreales. En una ventana rota, creí ver de nuevo el reflejo de los 7 niños. Esta vez no estaban quietos. Se movían. Sus bocas se abrían al compás del trueno, como si repitieran una oración muda. Me refugié en lo que quedaba de la iglesia. Dentro, la oscuridad era tan densa que la linterna apenas cortaba el aire. Las velas que había dejado sobre el altar la noche anterior estaban encendidas, aunque yo las había apagado. Y frente al altar, alguien había colocado el diario abierto. Una ráfaga lo giró, mostrando una página que no recordaba haber leído. El pacto solo se cumple si un testigo sobrevive. El suelo vibró. Las paredes comenzaron a sudar. Del techo caían gotas negras, pesadas, que se deslizaban por las piedras como si la iglesia estuviera sangrando. Afuera, los truenos se mezclaban con risas infantiles. Un sonido familiar resonó sobre mi cabeza, la campana. Pero esta vez no estaba afuera, estaba dentro del templo. Giré la luz hacia el campanario interior. La campana colgaba invertida, con las cuerdas hechas de algo que no era cuerda, eran trenzas de cabello infantil. Cada vez que un relámpago iluminaba la iglesia, las sombras parecían moverse por las paredes, subiendo y bajando, como si algo invisible trepara desde el suelo. El aire olía a azufre y a leche podrida. En el altar, el fuego de las velas se doblaba hacia mí, como si respirara. Salí corriendo hacia la colina. La lluvia golpeaba como piedras. Desde la distancia, el orfanato parecía haber revivido. Las paredes brillaban, las ventanas ardían con luz interior y del tejado salía humo. Por un momento creí escuchar cantos. No eran gritos, eran coros de niños recitando una oración invertida, dulce y rítmica. Sus voces se mezclaban con el trueno, hasta volverse parte de la tormenta misma. Al llegar a la entrada, el portón estaba abierto. Dentro todo era fuego azul. Las camas oxidadas ardían sin consumir el metal. Las paredes rezumaban cera caliente. En el centro del salón principal, 7 figuras pequeñas estaban de pie, perfectamente inmóviles. Los ojos vacíos, el rostro cubierto de hollín, y detrás de ellos una sombra alta, delgada, con una sotana desgarrada y una cruz invertida marcada en el pecho. El padre Armand, o lo que quedaba de él. Sus labios se movían sin emitir sonido, pero pude sentir sus palabras dentro de mi cabeza. Testigo del pacto. No interrumpas lo que ya fue sellado. El suelo tembló y las llamas formaron círculos alrededor de los niños. Las velas negras reaparecieron, una por cada uno. El aire comenzó a gritar. Intenté retroceder, pero el portón se cerró con un golpe seco. El fuego se volvió blanco, cegador. En medio del resplandor, las figuras de los niños se disolvieron como humo. Solo quedaban sus risas, eco tras eco, llenando cada rincón del orfanato. Y cuando creí que todo había terminado, vi algo imposible. Las paredes, antes quemadas, estaban ahora intactas, como si el incendio nunca hubiera ocurrido. La lluvia cesó de repente. El silencio volvió pesado, absoluto.
El orfanato estaba entero, nuevo, brillante bajo una luna sin color. Las puertas se abrieron lentamente y desde dentro una voz infantil susurró: «Padre, hemos vuelto». La campana sonó una última vez y el eco se extendió hasta perderse en las montañas. Yo no corrí. No podía. Solo comprendí que la tormenta no había terminado. Apenas había despertado. Intenté huir antes del amanecer. El camino que llevaba fuera del pueblo había desaparecido, tragado por una neblina espesa y pulsante. La brújula giraba sin sentido, como si el norte hubiera muerto. Cada paso que daba me devolvía al mismo lugar. La colina, el orfanato intacto, la campana aún balanceándose lentamente. Comencé a sospechar que San León ya no pertenecía al mundo de los vivos. El aire olía a tierra mojada y carne tibia. Las sombras se movían con independencia de la luz, como si tuvieran voluntad. En el suelo descubrí huellas pequeñas que se dirigían hacia el bosque. Eran huellas de niños, marcadas en el barro, pero ninguna tenía profundidad. Solo estaban dibujadas sobre la superficie, como si los pies que las hicieron no tocaran realmente el suelo. Seguí el rastro. El bosque estaba lleno de cruces hechas con ramas, algunas recién cortadas, otras cubiertas de cera. Entre los árboles colgaban muñecas hechas de trapos y huesos, con los ojos cosidos. El viento soplaba entre ellas, haciendo que rieran suavemente. Era un coro de burla, una risa que se mezclaba con el zumbido lejano de la tormenta que aún rugía sobre las montañas. Al llegar al claro, vi una estructura que no estaba antes. Una capilla pequeña, de piedra húmeda y tejado roto. Dentro, una figura rezaba frente a un altar cubierto de velas derretidas. Su voz era grave, pausada, casi hipnótica. «El pacto debe cumplirse», dijo sin girarse. «No hay salvación para los inocentes». El padre Armand se levantó lentamente. Su rostro era cera derretida, pero sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. «Ellos nunca murieron», continuó. «Solo fueron entregados». Apuntó hacia una puerta detrás del altar. Allí, 7 pequeñas túnicas colgaban alineadas, aún húmedas por la lluvia. En el suelo, un círculo de sal rodeaba una mancha oscura que parecía moverse, como si respirara. «Tú abriste el libro», dijo él. «Ahora eres parte del pacto». Retrocedí tropezando con las muñecas colgadas. Las velas se apagaron todas a la vez y el silencio cayó como un golpe. El aire se llenó de un olor dulzón, insoportable. Del suelo comenzaron a emerger manos pequeñas, translúcidas, que se arrastraban hacia mí. No tenían rostro, solo bocas abiertas por donde salía un murmullo. «Padre». Corrí hacia el exterior, pero el bosque había cambiado. Los árboles eran más altos, más densos. La luna se había partido en dos, reflejando luces blancas que giraban sobre mí. A lo lejos vi las ruinas de la iglesia, pero ahora estaba completa. El reloj marcaba la medianoche, una y otra vez. Las campanas comenzaron a sonar desde todos los rincones. No había viento, pero los árboles se inclinaban, reverentes. Las voces de los niños llenaron el aire, una letanía en un idioma imposible. Entre ellas reconocí la mía. Yo también estaba rezando, sin querer, repitiendo las mismas palabras del diario. Caí de rodillas. El suelo temblaba y el orfanato reapareció frente a mí, ardiendo, pero esta vez sin fuego visible. Las llamas eran sombras que devoraban la luz. Los niños me rodearon. Sus ojos vacíos reflejaban mi rostro, y en sus labios se dibujó la misma sonrisa que vi aquella noche en las ventanas. El padre Armand apareció entre ellos, sosteniendo una vela que no se consumía. «El ciclo debe continuar», susurró. «Cada siglo, la tormenta elige un testigo». Entonces comprendí la verdad. Yo no había regresado a San León. San León me había llamado. La campana sonó por última vez y la tierra se abrió bajo mis pies. Antes de caer, una voz infantil me dijo al oído:
No temas, pronto tú también verás la lluvia desde dentro. Desperté en un lugar sin tiempo. La lluvia caía en silencio, sin sonido, como si el mundo hubiera perdido su eco. El cielo era un lienzo de ceniza líquida y la colina estaba intacta, pero el pueblo había desaparecido. Solo quedaba el orfanato, reluciente, como si nunca hubiera sido tocado por el fuego. El aire olía a hierro y a infancia, una mezcla imposible de inocencia y podredumbre. Caminé hasta la puerta principal. No tuve que empujarla. Se abrió sola, con el mismo gemido húmedo de la primera noche. Dentro, todo estaba dispuesto como en una misa. Los bancos alineados, las velas encendidas y los 7 niños de pie frente al altar. Sus rostros eran pálidos, pero sus ojos ardían con una luz profunda, triste, como si hubieran entendido demasiado pronto lo que significa la eternidad. El padre Armand estaba detrás de ellos, arrodillado. Su sotana ya no era negra, sino blanca, manchada de ceniza y cera. Su voz llenó el salón sin necesidad de elevarse. «El cielo nunca escuchó nuestras plegarias», dijo. «Así que hicimos que la tormenta nos respondiera, y ella respondió, con hambre». Las paredes comenzaron a temblar, respirando. Las sombras se arrastraban por el techo como raíces vivas. Las velas se apagaban una a una, pero la luz no desaparecía. Provenía de los propios niños. De sus cuerpos emanaba un brillo gris, como si fueran fragmentos de una luna en descomposición. Armand levantó la vista hacia mí. «Tú eres la 7ª campana», susurró, «el testigo final». No entendí sus palabras hasta que miré mis manos. Estaban cubiertas de ceniza. Mi piel se desprendía como papel quemado y debajo solo quedaba un resplandor tenue. Las voces de los niños me rodearon. Él también pertenece a la tormenta. El padre Armand abrió los brazos. El sonido de un trueno estalló dentro del edificio y el suelo se agrietó bajo nosotros. Caímos todos en la oscuridad, pero no era una caída. Era un descenso lento, pesado, como hundirse en agua espesa. A mi alrededor, los niños flotaban en silencio, iluminados por relámpagos que no venían de arriba, sino desde adentro. Sus rostros eran serenos. Por primera vez no sentí miedo. Sentí calma. El padre Armand apareció frente a mí, sosteniendo el diario que había encontrado. Las páginas se movían solas, girando hasta detenerse en la última línea, ahora reescrita con fuego. El pacto no es castigo, es el regreso. Supe entonces lo que había hecho. El sacerdote no condenó a los niños, los preservó dentro de la tormenta. Un ciclo eterno, donde la inocencia jamás muere, pero tampoco puede descansar. El trueno volvió a rugir y la oscuridad se rasgó como un velo. Vi el orfanato arder una vez más, pero esta vez desde dentro. El fuego no dolía, las voces eran oraciones y los relámpagos se curvaban sobre nosotros como manos que bendicen. En el cielo, una figura inmensa formada por nubes y luz observaba. No era Dios, era la tormenta. Cuando abrí los ojos, estaba fuera del pueblo. El sol asomaba por primera vez en días. El orfanato había desaparecido y solo quedaba la colina cubierta de flores blancas. En mis manos, el diario del padre Armand se había transformado en ceniza. A lo lejos, la campana sonó una vez, leve como un suspiro. Regresé a la ciudad semanas después, pero San León no figuraba en ningún mapa. Los aldeanos negaban su existencia, aunque algunos recordaban una tormenta que nunca cesaba. Cada vez que llueve, cierro los ojos y escucho, y entre los truenos puedo oír risas suaves, mezcladas con rezos antiguos. Sé que el ciclo se ha cerrado, pero la tormenta aún me llama, porque una vez que entras al pacto, nunca dejas de pertenecerle. Han pasado años desde que salí de San León, pero aún sueño con su lluvia. Dicen que el tiempo borra los lugares malditos, que el olvido es una forma de exorcismo.
Pero hay maldiciones que se alimentan precisamente de la memoria. Cada vez que cierro los ojos, veo el orfanato intacto, los niños de pie frente al altar y la campana oscilando suavemente bajo un cielo sin estrellas. El sonido no es un llamado, es una advertencia, o quizás una promesa. Busqué pruebas, documentos, cualquier cosa que demostrara que el pueblo existió. No encontré nada, salvo una carta sin remitente que alguien deslizó bajo mi puerta. El ciclo no se rompe, solo cambia de testigo. Desde entonces, las tormentas ya no suenan igual. Hay un ritmo dentro del trueno, una respiración oculta que responde a la mía. Y a veces, cuando el relámpago ilumina la ventana, veo pequeñas huellas en el vidrio, como si alguien esperara entrar. No temo a la lluvia, pero tampoco la espero, porque sé que cuando vuelva a caer sobre San León, los niños volverán con ella, y el pacto continuará su danza interminable entre inocencia y condena. Quizás yo ya sea parte de esa historia, quizás todos lo seamos. Y cuando el próximo relámpago divida el cielo, alguien más escuchará la campana, marcando, una vez más, la hora en que la tormenta despierta.